Listo. Va a compartir pantalla. Ok. Buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría 7. Primero, como, o sea, para aclarar, ¿verdad? Como en las tutorías pasadas hemos estado dándole pues repasando para el examen, ¿verdad? Haciendo práctica de los ejercicios de exámenes pasados y todo. Voy a retomar un ejercicio de la tutoría anterior que no nos dio chance de hacer, ¿verdad? Porque la prioridad era, pues bueno, practicar para el examen. Y luego ya empezamos con lo que nos toca hoy, ¿verdad? Entonces voy a presentar este problema, el problema 5. Que aquí está. Entonces nos dicen un transistor NMOS que opera en la región lineal con weathering source igual a 0,1 voltios y conduce 60 microamperios con VGS igual 2 y 160 microamperios con VGS igual 4. Ok, primero, primero vemos la región de operación. Está en región lineal. Si aquí podemos ver en la gráfica en las gráficas que vimos, ¿verdad? De cómo funciona el transistor de las regiones de operación. En la región lineal se llama así porque la corriente es aproximadamente lineal con respecto al cambio de la tensión drain source, ¿verdad? Ahora, bien, como también dejamos en claro en las tutorías anteriores, la corriente, o sea, voy a volver a copiar esto porque no sé si se queda el chat. Ok, bueno, como decía, la corriente del transistor, ¿verdad? Por aquí está. Cierto que no les han pasado en el formulario del, del transistor, pero bueno, aquí está. La corriente del transistor depende tanto de la tensión que hay entre el drainer source como la que hay entre el gator source en región lineal. En región de saturación recordamos que lo que pasa es que la corriente se va aplanando, ¿verdad? En el caso ideal, la corriente se mantiene constante después de que pasa una cierta tensión. Entonces, eh, aquí deja de depender de VDS, ¿verdad? El Weathering Source, pues a partir de cierto punto es constante, ¿verdad? Es una función constante. Entonces, nos dan dos valores de corriente para dos valores distintos de gate source. De nuevo, viendo la gráfica, vemos que los valores de gate source pues van a modificar qué tanta corriente pasa por el transistor, ¿verdad? Ok, entonces, esto se haría experimentalmente, por decirlo así, para determinar el valor del voltaje umbral, ¿verdad? Ya vimos la característica del BJT, del MOSFET, que, que viene el BJT, ¿verdad? El VTH, que es donde pasa de una región a otra. Ok, entonces, viendo la fórmula de la corriente Disculpa un momento. sí, Es que me estaba metiendo otro link que no era y con razón nunca me abría. Eh, Esto que estamos viendo es la Tuto 5, esta es la tutoría 7. Este problema, la 7. sí, este problema sí es de una tutoría anterior porque como las tutorías pasadas nos hemos estado enfocando en hacer práctica para el examen, estamos haciendo un problema de una tutoría pasada, ¿verdad? Para irnos metiendo en las regiones de operación. Y ya más adelante vamos a ver los problemas de esta tutoría. Ok, y esa tutoría 7 sí está ya subida. Sí, esta, bueno, en el Tech Digital creo que la pusieron como tutoría 6,
Pero ya las están subiendo todas. Solo falta, aquí está, mira, aquí solo falta las 6 me parece, en las tutorías que han agregado. Sí. Pero esta que estoy haciendo ahorita están tutorías viejas, es la 6. O sea, el archivo dice 7, pero esta es la correspondiente a la tutoría 6. Suave, no es esta, es esta. O sea, de la tutoría 5 de aquí, que es la 6 de nuestra pasada. Eso Ok, es algo, sí, ¿verdad? Los nombres están bastante enredados porque son tutorías de semestres anteriores y la que dice que es, no es ni la que estamos viendo en esta semana, ni la que tiene el título, ¿verdad? Del archivo. Para eso se están subiendo todas las tutorías aquí. Es porque estas tutorías incluso se hacen desde cuando el BJT se veía antes que el MOSFET. Pero ya aquí están casi todas en orden, solo falta las 6 y la esperanza es a partir de la siguiente semana ya ir subiendo las tutorías normalmente como están en LaTeX y que así sean semestres futuros. Entonces, sí, ahí más bien las disculpas del caso, ¿verdad? Pero hemos estado pasándolos a LaTeX, pero bueno, el semestre aprieta, ¿verdad? Ok, prosigo entonces. ok, gracias. Sí, esta sí es este problema es de la que está en tutorías viejas, tutoría 5. Voy a ponerlo por aquí para, para que quede claro. Vamos a ver. Si está la tutoría 5 de los viejos. Ok. Ok. Entonces, estamos en... Vamos a repasar el problema. Un transistor NMOS que opera en la región lineal, ¿verdad? Nos dan una tensión drain source y nos dan dos valores distintos de corriente para dos valores distintos de VGS. Entonces, primero, ¿cuál es la tensión del voltaje umbral? Ok, si nos vamos a la ecuación de la tensión de la corriente en región lineal, bueno, aquí esta es la ecuación que nos correlaciona VGS y VTH. Nos están dando la corriente, nos están dando la tensión gate source y la tensión drain source. VTH es lo que estamos buscando. Entonces lo que nos queda son los parámetros del transistor, ¿verdad? Estos parámetros pues son parámetros de construcción, ¿verdad? No los podemos... o sea, no varían, aunque varíen los valores de tensión, ¿verdad? De corriente. Son constantes para un MOSFET en particular, ¿verdad? Este es el ancho, el largo y esta constante que vemos aquí, ¿verdad? Arriba, la transconductancia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos faltan, podríamos ver como que tenemos dos variables. VTH, que es lo que nos están pidiendo, y todo este conjunto, ¿verdad? K' por W entre L. Podemos ver como si todo eso fuera una constante. Entonces, metiendo los valores para ambas ecuaciones, esto es lo que nos queda, ¿verdad? 60 microamperios, igual, ¿verdad? La constante que estamos diciendo que es la que buscamos. ¿Verdad? Estamos agrupando todo esto como una constante. Los valores, ¿verdad? Sustituimos VGS, VDS y bueno, luego el otro valor de VDS que está en la ecuación, que aparece dos veces. Y entonces aquí vemos que nos quedan dos ecuaciones con dos variables, ¿verdad? Aquí está Kn por W entre L otra vez. Y VTH, que es la variable que estamos buscando. Entonces sabemos que tenemos dos ecuaciones y dos variables. Pues podemos despejar una en la otra o bueno, las múltiples formas que hay para resolver un sistema de ecuaciones de este. Como es dos ecuaciones, pues es sencillo. Aquí no lo desarrollo, ¿verdad? Mucho, es álgebra.
¿verdad? Eso se ve desde álgebra, incluso algunos se ve desde cálculo. Sería simplemente despejar podríamos, por ejemplo, en esta pasar esta parte a dividir aquí, ¿verdad? Quedaría 1 entre kn', o más fácil, pasar esto a dividir, ¿verdad? Quedaría 60 microamperios sobre todo lo que está en este paréntesis, ¿verdad? Que son los valores de tensión, estos valores. Entonces podríamos pasar esto a dividir y sustituirlo aquí. Sustituir en la ecuación 1, meterlo en la ecuación 2. En fin, ¿verdad? Un problema de álgebra sencillo. Nada más pues nada más es tener cuidado a la hora de despejar. Y de aquí podemos sacar que VTH es 0,75. Ni siquiera necesitaríamos despejar kn' por W entre L. Podríamos hacerlo si quisiéramos, pero no nos hace falta para lo que nos están pidiendo. Bueno, al menos en la punto A. El valor de threshold, ¿verdad? Suele andar entre esos valores, ¿verdad? Ojo, esa es la tensión de threshold, no el VTH que usamos para Thevenin. Ahí hay que tener mucho ojo en qué nos están pidiendo. Voy a hacer threshold, ¿verdad? Que es la que nos están pidiendo. Ok. Suelen dar valores pues así cercanos a 0,7, 0,8. Digamos que variaría así normalmente en nuestros problemas como de 0,5 a 0,9 quizás. O sea, algo parecido, digamos, un rango más o menos similar al que andarían los diodos, ¿verdad? La tensión de barrera de un diodo. Okay. Entonces, un sistema de ecuaciones sencillo, ¿verdad? Nada más metiendo las ecuaciones, sustituyendo y despejamos la tensión de threshold. Ahora, si kn' es igual a 50 microamperios por voltio cuadrado, ¿cuál es la relación W entre L? Ok, toda la variable que despejamos ahorita, ¿verdad? En nuestro sistema de ecuaciones fue, o sea, la otra variable que usamos, una de las dos ecuaciones fue kn' por W entre L. Entonces, como ya despejamos VTH, de aquí podemos sacar, mira que creo que aquí me faltó escribir la respuesta, pero ok, es nada más sustituir VTH, ¿verdad? Y ya nos dicen que kn' es 50 microamperios por voltio cuadrado. Entonces tenemos en la fórmula, pues tenemos todos los parámetros que necesitamos, ¿verdad? Nos están diciendo kn', IDS nos lo dieron, UGS, UIODS nos lo dieron, VTH ya lo calculamos y W entre L es lo que nos están pidiendo. O que nos piden W entre L de nuevo en su conjunto. No podemos saber exactamente cuánto es W ni cuánto es L. Sabemos la relación, pero no el valor en sí. Sí, de hecho aquí me parece que se me fue el ponerlo. Voy a calcularlo rápidamente. Alan, una pregunta. Sí. Donde dice K', N, esa N es porque es un NMOS. Sí, sí, es porque es un MOS de canal N, sí. Aquí, de hecho, o sea, el chiste es que aquí recuerden que la movilidad, ¿verdad? Este mu de movilidad varía si es un tipo N o un tipo P, ¿verdad? Dependiendo del dopado. Entonces sí, generalmente se les va a dar así, ¿verdad? Les dicen si es tipo N o tipo P. Aunque también se puede ver, bueno, aquí en el problema nos dicen, pero si no nos dijeran qué tipo de transistor es, también podemos ver las relaciones entre las tensiones, ¿verdad? Aquí por ejemplo nos dicen que V drain source es 0,1. Recordemos que en un tipo P el source, recordemos source es fuente,
es la fuente de electrones, ¿verdad? El surtidor, de otra palabra que se usa en español, de electrones. Y si recordamos, en un tipo P, vamos a ver si tengo el... O sea, en un tipo P es el comportamiento es inverso, ¿verdad? Aquí estos dopados serían tipo P y el dopado del cuerpo, ¿verdad? El body sería tipo N, o el sustrato sería tipo N. Entonces, la fuente, ¿verdad? Iría en la dirección opuesta, ¿verdad? Me explico, ¿verdad? La fuente, los electrones viajarían desde la tensión más alta, ¿verdad? Que en este caso sería el source, hacia el drain. Entonces, en un tipo P, nada más es recordar que estos comportamientos son al revés. El source en este caso está pegado a tierra o a la tensión más baja. En un tipo P, el source está pegado a la tensión más alta, ¿verdad? O tiene una tensión más alta comparado con el drain. Entonces, en un tipo P, les dirían aquí, en vez de tensión drain source, les dirían tensión source drain. Y aquí, en vez de tensión gate source, les dirían tensión source gate. O bueno, podrían decirle VGS, pero negativo, ¿verdad? Es nada más recordar que en el tipo P, sí, las tensiones funcionan al revés, por decirlo así. O sea, se puede analizar la física al asunto, realmente entendiendo bien los dopados, ¿verdad? Y para dónde se mueven los portadores, no es tan complejo, pero así rápidamente nada más es recordar que en el tipo P, pues son las tensiones al revés, ¿verdad? El source está pegado a la tensión más alta. Y generalmente las fórmulas se dan para tipo N, ¿verdad? Esta fórmula es para tipo N, porque aquí nos dan gate source en vez de source gate. Y el VTH del tipo P también es negativo, entonces se lo suele usar valor absoluto. De hecho, bueno, al menos en este formulario, el viejo, sí nos dicen, sí, nos dicen si es para NMOS o para PMOS. Es la misma idea, nada más que con los valores invertidos, ¿verdad? Como les digo, aquí es gate source, aquí es source gate, aquí es drain source, aquí es source drain, ¿verdad? Es nada más los valores invertidos. Entonces sí, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta a la hora de ver si qué tipo de transistores están utilizando. Ok. Estaba calculando el valor de W entre L. 001 me parece que era ah, bueno, sí. 0005, sí, ¿verdad? Que es un medio. Ok, bueno, vamos a ver eso porque lo estoy despejando ahí. 50 por 6 por W entre L, que es la variable que busco. Ok, da que la relación W entre L es 9.60. Como W tiene unidades de longitud, L tiene unidades de longitud, entonces las unidades se cancelan. La relación W entre L no tiene unidades, ¿verdad? Es adimensional. Entonces nada más esa es la relación W entre L.
aquí también cabe añadir, ¿verdad? Que esta región, al tener una tensión drain source tan baja, 0,1 voltios, ¿verdad? Se le suele llamar también triodo profundo cuando está más o menos en esta región. Cuando está en una región aquí, ¿verdad? Que es tan pequeña que es un comportamiento casi lineal, ¿verdad? Es casi una resistencia. Creo que, bueno, en un examen el semestre pasado sí nos preguntaron algo así. Era nada más que cuando digan triodo profundo es que se asuma una relación entre tensión y corriente lineal, ¿verdad? O zona lineal profunda, ¿verdad? Que tiene varios nombres. Relación lineal entre corriente y tensión. Como en una resistencia, básicamente. Ok, entonces, pues esto era pues nada más una ecuación, ¿verdad? Y una variable, no es nada que no hayamos visto. Ya va a ver, al menos hablando de fórmulas, en los MOSFET no vamos a utilizar tantas fórmulas, ¿verdad? Tenemos un par de parámetros aquí. Las corrientes en las regiones de operación, ¿verdad? Que todos esos de corrientes en las regiones de operación. Y bueno, tal vez un par de ecuaciones más de efecto sustrato, consumo de potencia, y también las de bueno, sí, la modulación de canal y todo eso, y las de pequeña señal que haremos más adelante. Que al igual que en el diodo, el modelo de pequeña señal del MOSFET es sirve para analizar, ¿verdad? En pequeña señal, o sea, en pequeñas corrientes alternas. Entonces nos preguntan en la C: ¿qué corriente esperaría que fluyera con VGS igual 3 y VDS igual 0,15? Ok, de nuevo. Calculamos W entre L y nos dieron el valor de K, de K', ¿verdad? Que son parámetros del diodo. Entonces, regresando a la ecuación, tenemos los parámetros del diodo, ¿verdad? Que no, del transistor, que no cambian, ¿verdad? No cambian porque son parámetros físicos, no puede cambiar la longitud ni el ancho. No podemos cambiar la transconductancia mediante circuitos, ¿verdad? Eso va a ser constante independientemente del circuito. Entonces, calculamos también VTH, que también VTH es un parámetro del MOSFET que no varía con respecto al circuito en el que está conectado. Entonces, las variables que nos quedan son las tensiones y corrientes, básicamente. Entonces, nos dan dos corrientes, dos tensiones, y nos piden calcular la corriente. Aquí no lo desarrollé mucho de nuevo porque esto es un problema de una tutoría anterior, entonces para no perdernos demasiado en esto, es bueno que ya hicimos un problema similar en la tutoría pasada, pero era para terminar de profundizar. Entonces nos dan dos tensiones. Aquí es simplemente calcularlo con de nuevo la ecuación de la región lineal. Nos dan V drain source, nos dan V gate source. Estos parámetros ya los calculamos, así que es nada más, pues es nada más meter en la ecuación. Realmente no es, sí, es nada más meter en la ecuación. Aquí ya nos están dando el valor de drain source que esperamos. Ok, entonces ahí es nada más, como lo escribí, ¿verdad? Utilizar la ecuación de la corriente en región lineal. En región lineal y despejarlo de ahí. Ok. Luego, en el último punto, ¿para qué valor de V-drain source se comprimirá el canal y cuál es la corriente de drenador correspondiente?
Ok, aquí cuando estamos hablando, ¿verdad? Es el límite, por decirlo así, cuando nos hablan de comprimir el canal, estamos hablando del límite de donde pasa de región a otra región, ¿verdad? De donde pasamos de lineal a saturación. Porque, como vamos a ver, como expliqué de nuevo, en, ok, conforme yo voy aumentando la tensión del gate, ¿verdad? Suponiendo una tensión de drain source constante, el canal pues va creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega un punto en el que ya no puede crecer. Por eso aquí se dice, si vemos la corriente como que se comprime, ¿verdad? Como que sigue constante, ¿verdad? O sea, es como si, ¿verdad? El concepto como si se la estuviera aplicando algo aquí que la comprime y que la mantiene constante. Es un concepto o una forma rara de decirlo. Generalmente se dice que está en el límite de la región de operación, que está en el límite entre lineal y saturación, que generalmente son las regiones que nos interesan para el análisis, ya que en corte, que es la otra región, pues es un corto, es un, o sea, se corta la corriente, es un abierto, ¿verdad? Entonces el transistor ahí no nos sirve, no lo utilizamos ahí. Ok, entonces a eso no se refiere comprimir, ¿verdad? Pasa de donde pasa de lineal a saturación, ¿verdad? Entre lineal y saturación. Ok, para dejarlo por ahí. Y si, de nuevo, si recordamos en la ecuación, el valor de la tensión de threshold es la que nos dice cuándo pasamos de saturación a lineal y viceversa, ¿verdad? Es el parámetro que nos relaciona las tensiones y nos dice en qué región estamos. Entonces aquí está. Cuando operamos al límite de saturación, ok, si yo sigo aumentando V drain source, V drain source, V drain source, va a estar más y más y más en saturación, ¿verdad? Se va a estar moviendo por aquí, digamos. Aumenta, no, la corriente no cambia. Pero cuando estamos en el límite, justo en el límite, tenemos que la tensión drain source es igual a la tensión gate source menos VTH. Ahí es cuando nos hablan de límite, ¿verdad? Y VTH es la variable que nos relaciona ese punto. Entonces, cuando estamos en el límite, no es mayor o igual, es igual. Entonces, sabiendo que la tensión de drain source debe ser igual a gate source menos VTH, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. ¿Qué es esto? Pues es simplemente despejar V drain source de ahí, que no es lo que nos están pidiendo. Entonces, una vez despejado V drain source, quedamos en la misma situación que en el problema anterior, ¿verdad? En el inciso anterior. Tenemos las tensiones, tenemos los valores que dependen del modelo, del MOSFET, ¿verdad? Parámetros físicos. Entonces es nada más despejar la corriente del diodo, es nada más sustituir en la ecuación. Y esta corriente es la corriente que tiene el MOSFET justo cuando estamos cambiando esta. O sea, sería la corriente que estaría justo aquí. Supongamos que alguna de estas tensiones gate source es la que estamos utilizando. Entonces sería la corriente justo en este punto, justo donde cambiamos de región, ¿verdad? La tensión drain source. Entonces, ¿todo claro con este problema? ¿O algún punto que quieran repasar? Creo que quedó bien, Geraldo. No. Ok, gracias. Sí. Ok. Entonces, vamos de lleno con la tutoría de hoy, ¿verdad? Aquí es donde empieza la tutoría 7.
Entonces, esta tutoría ya empezamos a ver cómo lógica con circuitos, con transistores MOSFET. ¿Verdad? Cómo sacar ecuaciones lógicas o problemas lógicos con transistores MOSFET. Solo un segundo. Esta es la tutoría que nos corresponde hoy. Ok, entonces vamos a entender, ¿verdad? O sea, ¿para qué utilizamos estos circuitos, verdad? Ok. Primero tenemos que estos circuitos, ¿verdad? Solo un ejemplo. Opa, pues aquí. Solo un momento, porque voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Ok, listo. Perdón, ahí. Ok, entonces vamos a empezar a ver estos circuitos. Estos circuitos, ¿verdad? Que empezamos a ver, se llaman circuitos CMOS. Aquí está. Entonces, en la familia CMOS, ¿verdad? O MOS complementaria, el término complementario se refiere a la utilización de dos transistores, ¿verdad? O sea, a los dos tipos de transistores que tenemos: transistor de canal P y transistor de canal N. Aquí hay que familiarizarse porque dependiendo del... O sea, hay varias notaciones para los transistores. Esta es una, ¿verdad? Que es los transistores tipo P como con una bolita en el canal, en el gate. Esta es otra, digamos, que representa las cuatro terminales, ¿verdad? El gate, el source, el drain y el bulk. También hay una representación que es con flechas. Voy a dibujarla por aquí. Vamos a ver otro. Que es como que tenemos aquí el MOSFET. Y tenemos una flecha del lado del source. Bueno, más bien la flecha iría aquí. ¿Verdad? Es similar a esta. Entonces hay que irse familiarizando con las diferentes notaciones que tiene el MOSFET, ¿verdad? Para distinguir a los tipo N de los tipo P. En este caso este sería un tipo N, porque de verdad el source está conectado a la tensión más baja. Como mencioné ahora, en el tipo P sería al revés. En un tipo P el MOSFET estaría conectado a la tensión más alta. Ok, entonces en verdad en los circuitos, en los familia lógica complementary MOS, se utilizan conjuntamente MOSFET de canal N y canal P para obtener varias ventajas sobre un arreglo de un solo tipo de transistores, ¿verdad? O sea, circuitos con un solo tipo de transistores. Bueno, a la hora de fabricación, ¿verdad? El proceso es un poco más complejo,
ya que pues hay que en fabricación se realizan varios MOSFET sobre un mismo bulk, ¿verdad? Lo que se hace es que no me está dejando volver, pero la idea es que sobre la misma oleada, ¿verdad? Donde el mismo cuerpo se le ponen varias terminales que terminan actuando como diferentes bulks. Bueno, no me quiso dar. Entonces, ¿cuál es la idea de tener circuitos así? Bueno, si no sé cuánto, ¿verdad? Como eran el tema con los profes, pero la idea es bastante sencilla. Primero, aquí utilizamos valores discretos de tensiones, ¿verdad? Hablamos de valores lógicos de tensiones. ¿Qué voy a escribir por aquí? Entonces, de nuevo, se utilizan valores discretos de tensión 0 y 1 lógicos. Lo que quiere decir esto es que, o sea, solo hay dos valores de tensión con los que trabajan los transistores. No estamos hablando de 0 y 1 voltios, sino de un 0 lógico. Un 0 lógico es un valor de tensión, un 1 lógico. 1 lógico es un valor de tensión definido que permite el funcionamiento del circuito. Y no cambie, no se, digamos, se le suele utilizar, aquí está el VD. Ok, vamos a ponerlo por aquí, ¿verdad? Entonces esto es como, bueno, esto es lo que se le llama lógica binaria, ¿verdad? Tenemos dos valores de tensión, 0 y 1 lógicos. El 0 pues es 0 voltios, ¿verdad? El 1 es un valor que definimos, generalmente el valor de VDD. A veces usan, lo más común es 3.3 voltios o 5 voltios. Ok. Entonces, ¿para qué utilizamos esta clase de circuitos? Esta clase de circuitos se utilizan para realizar operaciones lógicas y de hecho es la base de los procesadores que pues justamente con dos valores o con n valores de entrada, ¿verdad? Dan una cierta salida. En el caso, quizás aquí, por ejemplo, si vemos algunas tablas comunes, ¿verdad? ¿Verdad? Que estas son unas tablas de verdad comunes. Voy a agregarlas al archivo. ¿Verdad? Eso quiere decir que, digamos, dependiendo del arreglo del circuito que yo tuviera, yo tengo aquí una caja negra, ¿verdad? Yo tengo aquí una caja negra y esa caja negra me recibe n valores de entrada, dibujémosle solo dos en este caso, y me genera un valor de salida, ¿verdad? Están las operaciones lógicas básicas, ¿verdad? Que son el AND, el OR, pero podemos aumentar la cantidad de variables de entrada y la cantidad de vamos a ver, para no me da. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Las entradas, ok.
Entonces podemos aumentar la cantidad de entradas y la forma en la que el circuito opera lógicamente. ¿Verdad? Sabemos, por ejemplo, la compuerta AND, ¿verdad? Como el nombre lo dice, solo se activa si ambas valores de entrada son verdaderos, o sea, son 1. En esta clase de lógica binaria, 1 es verdadero y 0 es falso. Entonces, en este caso, ¿verdad? De nuevo, 1 lógico, ¿verdad? No quiere decir que es un voltio, solo es un valor ahí que se asigna y que se mantiene constante. O sea, si decimos que un 1 lógico será una entrada aquí de 3.3 voltios, pues ese valor no va a cambiar. Siempre les van a llegar 3.3 voltios. Entonces, tendríamos las compuertas lógicas básicas, ¿verdad? AND, el OR, ¿verdad? Que significa O en español, ¿verdad? OR tabla. Que se activa si al menos uno de las entradas es verdadera. Y hay más tablas lógicas, ¿verdad? Hasta el XOR, el XNAND, la negación, que es si le llega, la negación tiene solo una entrada. Que si le llega un 1, entra un 0, y si le entra un 0, entra un 1, ¿verdad? Esto es para dos variables, ¿verdad? De nuevo, se le puede conectar, se pueden hacer circuitos de cualquier cantidad de variables. Y esos circuitos, bueno, esa es la idea, permiten hacer operaciones lógicas. Hasta el momento todo claro. Tal vez con el VDD que por ahí escribió. Ok. ¿Qué es lo que representa? Ok. VDD aquí, bueno, en estos circuitos siempre lo presentan así. Es la tensión más alta del circuito, ¿verdad? Es el valor que, digamos, aquí estaría conectado a la fuente. Aquí, como mencioné, se suelen utilizar valores de 5 voltios, 3.3 voltios para esta clase de problemas. Entonces, básicamente, VDD, por ejemplo, en un circuito como este, digamos, este es el circuito del problema. VDD estaría pegado a la fuente, ¿verdad? Que es el valor de tensión más alto. Y ahora bien, también mencioné que como son circuitos lógicos, o sea, como le das a hacer lógica, solo tienen dos valores. Eso quiere decir que si aquí se le está agregando una entrada A y B que puede variar, por eso aquí nos dicen cómo varía, el valor que les entre aquí debe ser un VDD. VDD sería nuestro 1 lógico. O sea, podemos decir que un 1 lógico son 5 voltios, o 3 voltios, o 7 voltios. Todo está bien. Ok, sí, entonces, por decirlo así, el voltaje que se le pone en VDD es como el voltaje que representa el 1 lógico. Sí. Y es básicamente la tensión de la fuente, ¿verdad? Listo. Como creo que en los programas de diodos también vemos así como que ahí, bueno, no es que los problemas de diodos no es tan común, pero en estos circuitos sí es bastante común, digamos, que en vez de dibujar la fuente, porque yo lo que podría hacer es esto, ¿verdad? Dibujar la fuente aquí y dibujar la tierra aquí y pues cortocircuitarlos, ¿verdad? Pero en general es más común nada más poner VDD, ¿verdad? Que es la tensión de la fuente, y tierra, ¿verdad? Es la tensión de la fuente y el 1 lógico también, ¿verdad? Eso es, bueno, es la representación más común. No dibujar la fuente, nada más dejar ahí el VDD, que es la tensión más alta. Ok. Entonces, como mencionaba, esta clase de circuitos se utilizan para hacer operaciones lógicas, ¿verdad? Entonces, a partir de una cierta configuración de cualquier cantidad de transistores, cualquier cantidad de entradas, dependiendo de lo que busquemos, vamos a tener un solo valor de salida dependiendo de la entrada, ¿verdad? Eso es lo que hacen una función lógica, ¿verdad? Transforma unas ciertas valores de entrada hacia un solo valor de salida,
que en este caso lo estamos conectando aquí entre estos dos transistores. En la tutoría de esta semana podemos ver, ¿verdad? Hay varios arreglos de transistores que permiten tienen ciertos comportamientos y van a actuar diferente, ¿verdad? Esa es la idea. Ok, entonces, más o menos cómo funciona esto. Si recordamos, vamos a escribirlo por aquí. O sea, aquí hay 4 formas en las que cada MOSFET puede operar dependiendo de si le llega un 1 lógico o un 0 lógico y si es un transistor tipo P o un transistor tipo N. Entonces, vamos a ver. Acordemos lo más sencillo. Bueno, un transistor tipo P un transistor tipo P que se conecta a un 0 lógico actúa como un cerrado. Y un transistor tipo N. Un transistor tipo N. ¿Qué pasó ahí? Un transistor tipo N que se conecta a un 0 lógico actúa como un abierto. Ahora bien, ¿qué representa esto? Ok, voy a correr esto un toque quizás o voy a subirlo. No importa. Es que ese inversor es nada más un ejemplo. Ok. La idea del valor del 1 lógico es que sea lo suficientemente alto como para poner a los transistores en región de saturación. ¿Verdad? Entonces, recordando de nuevo viendo la gráfica de la saturación, como en la región de saturación idealmente la corriente no cambia con respecto a la tensión, entonces en el circuito, vamos a ver dónde está. Entonces en el circuito funcionaría como un cable, básicamente, o como una resistencia constante, ¿verdad? O sea, por ese cable, por esa resistencia, podemos verlo, hay un valor de corriente constante. Entonces podremos decir que actúa como un circuito cerrado, ¿verdad? O un abierto, dependiendo de la tensión del gate. Ok, vamos a explicar esto con más detalle aquí, para no perdernos mucho. Ok. Si yo tengo un transistor tipo P, que como mencioné anteriormente, son los que tienen como esta bolita, bueno, entonces en este circuito tenemos 3 transistores tipo P. Ok, entonces si yo tengo un transistor tipo P y le conecto un 0, ¿verdad? O sea, aquí no le estaría llegando tensión. Eso querría decir que la tensión gate source, ¿verdad? Que recordemos que el source es en un tipo P, está conectado a la tensión más alta. ¿Verdad? La tensión gate source sería pues
negativa. Porque aquí está, pues el gate es 0 y el source es alto. Pero, como es un tipo P, para las ecuaciones de... a ver, este es el examen. Como es un tipo P, para las ecuaciones de las regiones, se utiliza al revés. Entonces la tensión source gate tiene un valor alto, ¿verdad? Entonces podemos asumir que si la tensión source gate tiene un valor alto, ok, bueno, ya sabemos que supera VTH, ¿verdad? En este caso, pues estaría pegado a VDD, que como dijimos ya es un valor lo suficientemente alto como para poner a los transistores a operar en saturación. Entonces, opa, ¿qué pasó ahí? Esta línea, ok, sí. Entonces, tiene los valores lo suficientemente altos como para poner a operar en saturación si dependiendo de la tensión del gate, única y exclusivamente la tensión del gate. Suponiendo que la tensión del drain source va a hacer que el transistor opere o en saturación o en corte. El caso ideal es que en estos circuitos no tengamos los transistores operando en región lineal, porque pues la corriente va a ir aumentando conforme aumente la tensión y eso es lo que no buscamos. Entonces, en un circuito lógico, los transistores solo operan en corte o en saturación, ¿verdad? Y corte funciona como un abierto, ¿verdad? Y saturación funciona como un cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente que dependiendo de la configuración de la tensión, ¿verdad? Los valores de entrada al gate, el transistor va a operar, ok, como... No, de hecho aquí vamos a ver. Como un abierto, ¿verdad? Que simplemente no deja pasar corriente, ¿verdad? Ya vimos que en la gráfica, cuando está en zona de corte, pues la corriente es cero, ¿verdad? Es básicamente tener un abierto en el circuito. Y en saturación actúa como un cerrado, ¿verdad? Que pues un cerrado sería cable, ¿verdad? Un circuito que deja pasar la corriente sin problema, ¿verdad? Y como dijimos que está en saturación, la corriente no varía con respecto a la tensión de entrada. Entonces, dijimos que un transistor tipo P que se conecta a un cero lógico, ¿verdad? O sea, una tensión de cero, actúa como un cerrado. ¿Por qué? Porque la tensión source gate es alta. Porque aquí estamos conectando, ok, si el gate es cero y la tensión source es alta, que ya dijimos que es lo suficientemente alta como para poner al transistor a operar en saturación, entonces pues el valor source gate es bastante positivo, ¿verdad? Entonces actúa como un cerrado, ¿verdad? Aquí estoy analizando por ejemplo a Q1 al que solo le está entrando A. Ya veremos que algunos circuitos le llega por ejemplo a Q6, por ejemplo, la tensión que le llegue depende del valor que caiga en Q2. Entonces, en un transistor tipo P, el transistor tipo P actúa como un cerrado si se le agrega un 0. Ahora, si le agregamos un 0 lógico a un transistor tipo N, por ejemplo en este caso Q4, ok, tenemos que la tensión gate es 0. Pero como en un transistor tipo N el source está pegado a tierra, entonces tenemos que si la tensión gate es 0 y la tensión source también es 0,
la tensión gate source obviamente va a ser menor a VTH, porque sería 0 menos 0, 0. Entonces está en corte. Y como ya dijimos que en corte el transistor actúa como un abierto, entonces un transistor N que se conecta a un cero lógico actúa como un abierto. Ok, faltan otras dos combinaciones, porque son un 0 agregado a un tipo N y a un tipo P, y un 1 lógico agregado a un tipo N y un tipo P. Entonces, un transistor tipo N que se conecta a un 1 lógico, bueno, hay que escribir así, es 1 y 0, 1 con números, 1, 0 y 0, ¿verdad? Entonces, un transistor tipo N que se conecta a un 1 lógico actúa como un cerrado. ¿Por qué? De nuevo, si hacemos el análisis. Ok, si digamos este transistor tipo NQ4, supongamos que aquí le estamos metiendo un 1 lógico. Como ya dijimos, el 1 lógico es un valor bastante alto, entonces, no sé, digamos que son 5 voltios. Ok, entonces gate, la tensión del gate son 5 voltios. Y la tensión del source es tierra, o sea, 0. Entonces tenemos que Vgate source sería como aproximadamente 5, que es un valor bastante alto. Obviamente va a ser más alto que VTH. Ya mencioné que VTH suele andar en el valor de... suele andar en los valores, ¿verdad? De 0,5, 0,6, por ahí. Menor es un voltio. Entonces, si se le mete un 1 lógico a un transistor tipo N, se va a cerrar. Ahora bien, un transistor N. Ahora bien, si vemos en un tipo P, si yo aquí le meto un 1 lógico, ¿verdad? Por ejemplo a Q1, le estoy conectando a, que digamos que mi entrada hacia un 1 lógico. Entonces, digamos que aquí hay, no sé, 5 voltios, por decir algo. Pero VDD también es 5 voltios, ¿verdad? Porque la tensión de un 1 es la misma que VDD. Entonces, V, source gate, sería 0. Y como ya vimos, ¿verdad? V es 0, obviamente será menor al valor absoluto de VTH. Y pues estaría en la región de corte. Entonces, como está en la región de corte, aquí no lo cambié. Es que está en la región de corte, actúa como un abierto. Ok, hasta aquí todo claro. Vamos para empezar a llenar la tabla. Más o menos. Es que en clase esto todavía no lo hemos visto. Entonces, estoy un toquecillo perdido. Ah, sí. Sí, ok, perdón ahí por eso. O sea, se supone. De hecho, ¿usted con qué profe está? Con Juan José. Ok, voy a preguntarles porque esta es la tutoría que a nosotros nos están asignando para dar esta semana. Entonces, se supone que es materia que ya estamos empezando a ver. Sí, ya me extrañaba que no hubiéramos tocado la tensión de, o sea, el modelo de MOSFET con saturación de canal. Entonces, ok, tenemos esto por aquí hoy, me parece, para no hacer más enredo. Voy a preguntarle a los profes a ver cómo nos organizamos con las tutorías, si le parece, porque sin como que adelantarse no está tan bien. Sí, es que hoy vimos apenas la parte, ¿cómo era? Del MOSFET no ideal, digamos, con modulación de canal y algo de sustrato. Sí, el efecto sustrato y modulación de canal. Sí, por eso decía que ya me extrañaba. Ok, sí, para hacer entonces esto sí lo van a ver entonces quizás la otra semana.
Ok, entonces sí creo que por el momento dejémoslo aquí por hoy.